Vamos a grabar. Bueno, ya estamos grabando. Hoy vamos a ver el tema de la posmodernidad. ¿Por qué, de algún modo, la posmodernidad tiene un impacto significativo en la producción artística? ¿Sí? Para eso vamos a ver qué sería la modernidad desde la filosofía, qué cambios genera la posmodernidad y cuáles son los problemas que tiene hoy en día esta posmodernidad. Para eso vos tenés, hay un video que es de un filósofo que se llama Darío Strachenbacher. Ese video es muy dinámico, es bastante que combina la parte de la ficción con la explicación, es entretenido, no es muy largo. Entonces yo quiero que, aparte de ver estos conceptos, algunos de estos conceptos no están en el video, y el video ejemplifica mejor esto que vamos a ver hoy. ¿Bien? Por eso es importante partir de estas cuestiones más teóricas y después ver el video, que es divertido. Modernidad. Bien. Vos pensá que la edad moderna es una cosa y la modernidad es otra. ¿Sí? ¿Cuándo? A ver, vamos a hacer un repaso. ¿Cuándo empieza la edad moderna? ¿Te acordás? No. No te acordás. Bueno. Allá por el siglo XV, en el 1400, termina la Edad Media. Se dan un montón de cambios. Se dan cambios, por ejemplo, España llega a América, se crea la imprenta de Gutenberg y cae el imperio de Constantinopla. ¿Sí? Más o menos durante todo el siglo XV se desarrollan esos grandes cambios, que son cambios para poner al hombre, al ser humano, en reemplazo de Dios. El hombre venía a transformar esa centralidad de Dios y entonces venía a estar centrada y construida la historia en torno al hombre. Esa edad moderna se extiende hasta la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, año, ¿te acordás? No, profe. Bueno, vamos a ir a charlar con la profe de historia, a ver en qué están trabajando. La Revolución Francesa, 1789. Pero aparte, en ese momento, también se da la Revolución Estadounidense, digamos la independencia estadounidense en 1776, y se da inicio a la Revolución Industrial. O sea que fin del siglo XVIII son una serie de cambios de vuelta, políticos y económicos, que impactan a nivel mundial. La Revolución Francesa lo que viene a hacer es a romper con todas las tradiciones que se centraban en Dios, que le otorgaban el poder a los reyes y que le cortan la cabeza al rey. Entonces se pone en duda toda esa estructura monárquica, centralizada, absolutista. Revolución Francesa, termina el siglo XVIII, arranca el siglo XIX. El siglo XIX es el siglo de la fe en el progreso. ¿Basado en qué? En la ciencia, en la razón. Así que ya la razón se había instaurado como una idea fundamental en el siglo XVIII con los iluministas, los enciclopedistas, la ilustración. Las ideas del hombre y del hombre racional son como la base para el desarrollo del siglo XVIII y del siglo XIX. El desarrollo económico también está sustentado en la tecnología, en la ciencia y en el imperialismo. El imperialismo es esta expansión de los grandes imperios conquistando colonias a nivel mundial. Termina el siglo XIX y hasta esa época el arte, dentro de todo, se mantenía bastante estable. Bien, estamos hablando de un arte moderno y el arte aurático. Bien, volvemos a esta idea que conversábamos clases atrás, en donde el artista y la firma del artista y un artista único, como si fuese un ser distinto al resto, era esa forma de arte. Hasta ahí, hasta esa época, entre el siglo XV y el siglo XIX, se empieza a desarrollar una progresiva evolución del arte. ¿Sí? Ahora, el impacto de la modernidad en la sociedad también se desarrolla hasta esa época. Pero con el siglo XX llegan las vanguardias, entonces se da una crisis de ese arte asociado a la edad moderna.
También impacta en el mundo las transformaciones tecnológicas, los medios de transporte, los medios de comunicación, toda esa realidad explota. La idea de mundo se transforma, se mundializa, la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, la crisis del 29, digamos, como que empezamos a ver cómo todo el mundo está vinculado. En ese periodo, durante todo ese periodo, se sostienen imperativos fuertes, van a decir, en la modernidad. Esos imperativos fuertes, un ejemplo, por ejemplo, en el caso de la Revolución Cubana, era patria o muerte. O sea, no había puntos medios. Era o defendíamos a la patria o moríamos por la patria. No había grises, era todo blanco o negro. Y había una cuestión, una idea de que pensar la idea de la acumulación del poder que estaba asociada al saber. Con el paso del tiempo aparecen, perdón, antes de meternos en eso, hay uno de los autores que reflexiona sobre la modernidad que habla de los grandes relatos de la historia. Él va a decir que hasta el siglo XIX, incluso principios del siglo XX, hay 4 grandes relatos que orientan a la humanidad. Cada quien elige cuál tomar, ¿sí? El primero de los relatos es el relato del cristianismo. ¿Qué pensaba? ¿Qué se proponía? Así sintéticamente, que Dios delegaba en Jesús, lo mandaba a la tierra, Jesús moría para dar la promesa divina a las personas y garantizar el acceso al reino de los cielos. ¿Sí? ¿Qué implicaba ese acceso, esa promesa divina? Era la plenitud. Entonces, mediante este camino de la fe en la religión, de la fe en Jesús, en Dios, era la promesa para llegar a un mundo sin injusticia, sin padecimientos, y que estaba garantizado y era seguro que íbamos a llegar a esa situación. Ese era el relato del cristianismo. Después viene el relato marxista, el relato del marxismo. ¿Qué creía? Antes, en la Edad Media, teníamos el feudalismo. Llega la burguesía en el siglo XVIII y con la Revolución Francesa logra, la Revolución Francesa en el siglo XVIII, después la Revolución en el 1848, también un movimiento político fuerte. La revolución del proletariado eliminaría la opresión de la burguesía, se convertiría en revolución del proletariado, ya no habría clases sociales, ya no habría Estado, y la sociedad viviría entonces en un estado de plenitud, sin injusticias, ni padecimientos, ni opresión. Este era el relato marxista. El relato del iluminismo, de vuelta, siglo XVIII, de la ilustración, el iluminismo, el enciclopedismo, era la fe absoluta en la razón. La razón era la base del desarrollo histórico. Entonces, había que creer en la racionalidad. Todo lo irracional había que descartarlo. Si nosotros nos manteníamos en el camino de la razón, íbamos a llegar a ese mundo de plenitud, sin injusticias, sin padecimientos. Y por último, el relato del capitalismo. ¿En qué se sostenía el capitalismo? En el discurso económico, en la racionalidad económica y en la economía de libre mercado. El capitalismo sostenía, y sostiene hasta el día de hoy, que solamente a través del libre mercado, es decir, el libre mercado es que el Estado no intervenga en la producción, en la venta, en la compra de bienes y servicios. Ese libre mercado es la garantía para alcanzar nuestro estado de plenitud, sin injusticias, sin padecimientos. Así que fíjate cómo todos estos grandes relatos pretenden una promesa, un fin al cual vamos a llegar irremediablemente. Si elegimos alguno de estos, vamos a llegar a ese fin legítimo e inevitable. ¿Qué pasó en el mundo? ¿Qué pasó en el mundo? Te pregunto a vos, ¿alguno de esos relatos, alguno de esas propuestas, logró la plenitud? ¿Guada? Guada, ¿qué pasó? Ay, no puedo ver el chat, pará. Se me trabó el audio. Bueno, te estoy preguntando si vos crees que alguno de estos relatos se cumplió, alguno de estas situaciones se alcanzó, se logró una situación sin injusticias,
sin padecimientos, sin plenitud. ¿Qué opinás? ¿Me escuchás? Ah, el capitalismo. ¿Vos creés que hoy, gracias al libre mercado, estamos bien? ¿Que no hay injusticias ni padecimientos? Bueno, no. Ok, ese es el problema. ¿Cuál fue la consecuencia de todo esto? Cuando estos discursos entraron en crisis con la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial puso en evidencia todas las miserias humanas. La razón no alcanzó, la creencia religiosa no alcanzó, la revolución del proletariado nunca llegó, la ciencia no sirvió, la economía del libre mercado no funcionaron y todo llegó a un conflicto bélico a nivel mundial. Y después, como si eso no alcanzara, a fin de la década del 20, en el 29, volvió a explotar todo con la crisis de Wall Street en Estados Unidos. Y si eso no alcanzaba, llegaron los totalitarismos. Llegó el nazismo con Hitler, llegó el fascismo con Mussolini, y llegó la Segunda Guerra Mundial, y de vuelta. Así que, ¿qué pasó? Empezamos a encontrarnos con que todos esos grandes relatos murieron. Esos grandes relatos no lograron dar respuesta a las necesidades de la humanidad. Por eso la posmodernidad sostiene que esos grandes 4 relatos ya no son el camino para lograr la prosperidad, para lograr la eliminación de las injusticias. No es un fin único, no hay garantías absolutas de la realización humana por cualquiera de esos 4 grandes relatos. Esto es lo que sostiene el posmodernismo. Entonces, ¿qué viene a hacer el posmodernismo? Viene a decir, muchachos, muchachas, a esto hay que revisarlos. Entonces recuperan un concepto que hoy se escucha muy bien, no sé si lo has escuchado, hay que deconstruirse. Hoy en día hablamos de la deconstrucción, pero la deconstrucción surge en esa época y no apuntaba a los varones deconstruidos o al machismo, a deconstruir el machismo. No, en esa época se apuntaba a la deconstrucción de estos grandes relatos. ¿Qué significa la deconstrucción? Significa analizarlos críticamente, sacarlos de ese contexto, analizar sus partes, entender cómo funcionan, qué están ocultando y qué están mostrando, para poder dar cuenta de sus fallas. Por eso, la consecuencia termina siendo una fragmentación de la historia. La historia ya no es una gran historia hecha por el hombre. Hay muchas historias fragmentadas, dispersadas. Entonces empezamos a hablar de, ya no hay grandes relatos, hay pequeños relatos, o podríamos decir dialectos, e incluso hay algunos que sostienen que ya no hay relato. ¿Cómo puede ser que no haya relato? Le van a decir. ¿Cómo puede ser que ya no podamos contar historias? Ya no se pueden contar historias. Bueno, no. A partir de la posmodernidad, lo que empieza a aparecer es todo lo fragmentario, todo lo pequeño, lo que dura poco, lo que se diluye. ¿Te hace acordar esto al paradigma estético que venimos charlando? Acordate que el paradigma estético del arte contemporáneo tiene que ver con la desmaterialización de la obra. El arte efímero, la performance, las instalaciones, los happenings, el arte objetual, todo se vuelve algo que no dura, o algo que se puede perder, que dura un momento, que se fragmenta, que tiene muchas voces, muchas miradas, muchas corrientes artísticas. Bueno, de a poco, la posmodernidad empieza a quebrar esos grandes relatos y también empieza a quebrar esas grandes concepciones del arte o de las bellas artes. Acá resumí algunos de los momentos más importantes entre la década del 50 y la década del 70, momento en que se da el quiebre no solo de la posmodernidad, sino de un nuevo quiebre del paradigma estético. Por nombrar algunos nomás, ¿no? En la década del 50, en el mundo, uno de los momentos más importantes fue la Revolución Cubana a fin de la década del 50.
del 50. El 1 de enero de 1959, Fidel Castro, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos, entran en la capital cubana, huye Batista, que era el presidente puesto por Estados Unidos, y logran la revolución. Derrocan al régimen de Batista, derrocan a la presencia de Estados Unidos en Cuba. Eso transforma el mundo. ¿Por qué? Porque estamos en plena guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, o la Unión Soviética. Cuba se deja de estar vinculada a Estados Unidos y pasa a estar vinculada a la Unión Soviética. ¿Qué pasa en Argentina? En el 55 se da el golpe a Perón, Perón se exilia y se proscribe el peronismo. Entre el 55 y el 73, que recién pueden volver a participar de elecciones, el peronismo es proscripto. Y ahí se desarrolla todo un movimiento de militancia política en la clandestinidad. ¿Qué quiere decir clandestinidad? Que no podían salir a la luz y repartir panfletos por las calles porque la palabra Perón estaba prohibida, básicamente. En los 60, en el mundo, bueno, explota movimientos políticos, movimientos culturales, pero son movimientos que están asociados a los pequeños relatos, ¿sí? Por ejemplo, pequeños relatos de las minorías excluidas, las minorías étnicas. Vamos con las minorías étnicas. Los negros en Estados Unidos, Martin Luther King, Malcolm X, son movimientos por los derechos de los negros. Otras minorías, las minorías femeninas, las mujeres, el movimiento hippie, la píldora anticonceptiva, y el año siguiente, en la década siguiente, el aborto legal en Estados Unidos. Después acá, la minifalda y la bikini. Fíjate que son todas instancias de liberación de la mujer, de reconocimiento, de afirmación de sus derechos como sujeto de derecho. Después tenemos como movimientos estudiantiles y culturales, tenemos el Mayo francés en Francia, en el 68, la Revolución Cultural China frente a Mao Zedong, que termina asesinando a millones de chinos. Bueno, hay un gran movimiento político, que también podríamos decir el muro de Berlín que se construye en Alemania, que separa en Alemania Federal, Alemania del Este, donde tenemos las dos posiciones, una para el lado de Estados Unidos, otra para el lado de la Unión Soviética. Separados, ¿por qué? Por un muro. Llega a la Luna el hombre, allá por 1969, ¿y qué pasaba en Argentina? Como importante en relación a los movimientos políticos. La Revolución Libertadora, una nueva dictadura a manos de Onganía, en el 66, que se extiende por 7 años hasta el 73. En el medio de eso se dan dos hechos importantes. Una es la Noche de los Bastones Largos. ¿Qué es la Noche de los Bastones Largos? Cuando el gobierno de Onganía interviene las universidades nacionales, cosa que estaba prohibida, entra en las universidades nacionales con la policía, faja a docentes, a estudiantes, se dice los bastones largos porque utilizaron bastones, digamos la cachiporra larga, para darle a bastonazos a los estudiantes, a los docentes, los morieron a golpes, los llevaron presos e intervinieron las universidades. Y 3 años después se da el famoso Cordobazo, un movimiento político de trabajadores y estudiantes que estalla en Córdoba y que después impacta en el resto del país. Y que eso va a generar la caída de Onganía y que va a ser reemplazado por Livingstone. Bien, en la década del 70 llega Allende al gobierno chileno como presidente entre el 70 y el 73, es presidente, es un gobierno socialista votado por el pueblo. En el 73 llega Pinochet y es un golpe de Estado, derroca y asesina. En realidad, bueno, cuentan que Allende se terminó suicidando, pero lo obligan a suicidarse y Pinochet toma el gobierno en Chile. Tenemos después la dictadura boliviana, tenemos un proceso que fue larguísimo, fue la guerra de Vietnam, fíjate que se extendió entre el 64 y el 75, fueron más de 10 años, un proceso muy largo y de mucha disputa en Estados Unidos. Y bueno, ya te decía el aborto legal, y la crisis del petróleo que genera una crisis económica a nivel mundial, al igual que en el 29, esta crisis del precio del barril del petróleo genera una crisis económica a nivel mundial que va a impactar en todas las economías del mundo. Y como un cambio cultural tecnológico es el Walkman. Capaz vos nunca hayas usado un Walkman. El Walkman era
una especie de celular, para decirlo de algún modo, que permitía meter cassettes. En los cassettes nosotros escuchábamos música y era como un dispositivo, era como un equipo de música, pero personal, individual. Entonces nosotros nos poníamos los auriculares conectados por cable a ese aparatito que le dabas play y reproducía un cassette que era de cinta, no existía todavía el MP3, por ejemplo. Bueno, eso fue un cambio importantísimo. En ese contexto, en Argentina, en plena dictadura, ya en el 76, se da la Noche de los Lápices, que era estudiantes luchando por el boleto estudiantil, son reprimidos y llevan presos a algunos desaparecen, otros logran salir con vida, y genera también un proceso de movilización, de militancia del colectivo estudiantil de nivel secundario. Bueno, como podrás ver, acá seguramente me faltaron un montón de sucesos, pero un movimiento de hechos históricos, políticos, económicos, culturales, a nivel mundial. Esto impacta directamente en el arte. El arte no puede quedar ajeno a todo esto que estaba pasando. Así que seguimos con la posmodernidad. Yo decía, mueren los grandes relatos y aparecen estos pequeños relatos de las minorías sexuales, étnicas, minorías de género. Entonces la afirmación de la comunidad gay, en ese momento era la comunidad gay, después se empieza a complejizar y hoy es LGBTQI+, o sea, lesbianas, gays, trans, intersexuales, queer, se complejiza desde la década del 60 hasta la actualidad. Las minorías de género, aparece la afirmación de la mujer, el derecho de la mujer, en distintos ámbitos, económicos, políticos, culturales. Entonces empezamos a hablar de multiculturalismo e interculturalismo, poder interactuar con distintas concepciones, la diversidad. Así que vamos a exaltar la diferencia. Vamos a exaltar los valores de la democracia, de la igualdad y el respeto por la diversidad. La cuestión que lo que plantean los filósofos es, nosotros partimos de totalizaciones, o sea, estos grandes discursos de la historia, y en un proceso de deconstrucción llegamos a una destotalización. Pero lo que vienen a cuestionarle los filósofos que critican a los posmodernos, dicen, bueno, pero también siguen habiendo totalizaciones. Aparecen nuevas totalizaciones, que generan nuevas destotalizaciones, como si fuese un movimiento de construcción y deconstrucción, construcción y desarmado. Se generan unos grandes relatos que ganan en reconocimiento y se quiebran. Y así es la historia, van a decir. Entonces, fíjense, les dicen, fíjense qué curioso que ustedes sostienen en la fragmentación del mundo, la fragmentación de los relatos, y de golpe llega la globalización. Entonces, ese choque de civilizaciones que se da a nivel mundial se expresa, por ejemplo, a través de los fundamentalismos religiosos. Y este filósofo, que yo tomo de referencia, que es José Pablo Feynman, él decía, vamos a pensar en lo que fue el ataque a las Torres Gemelas. ¿Qué sucedió con el ataque a las Torres Gemelas? Fue la primera vez que se dio un ataque fundamentalista, religioso, en territorio estadounidense. Logró llegar el Islam a Estados Unidos y murieron un montón de personas. Después podremos discutir si se trata de un autoatentado o no. Eso es otra cuestión. Pero esto puso de vuelta al conflicto bélico a nivel mundial. Entonces, lo que es la parte militar, las Fuerzas Armadas, terminan uniendo al mundo. Entonces Estados Unidos va a Medio Oriente, se alía con Israel y pelea contra, por ejemplo, los palestinos. Pero fíjate cómo, de vuelta, de algún modo, la idea de conflicto nos vincula. Otra vez, la globalización, las tecnologías, la economía, las guerras, unen al mundo en un gran relato. Ya no hablamos de estados nacionales, hablamos de estados transnacionales, hablamos de estados globalizados. De vuelta, empezamos a pensar en términos de grandes relatos. Más allá de que esto podamos estar de acuerdo o no, lo importante es pensar que
la posmodernidad, la fragmentación, los pequeños relatos, vinieron a fragmentar también las concepciones de arte. Estos son algunos de los ejemplos que venimos charlando, ¿sí? Este es viejo, es previo, es anterior al periodo posmoderno. Pero el arte objetual también viene a poner en duda esta concepción de arte única, de gran arte. Así que fíjate que empezamos a trabajar con el reciclado de elementos, con la resignificación, con la postproducción. Acordate el texto que veíamos en la clase pasada. La postproducción es como el disc-jockey, que toma otros elementos, los remasteriza, los reorganiza y le da otro sentido. Toma fragmentos de relatos y le da un nuevo sentido. Tenemos aquí a Alberto Greco. Transforma la concepción de arte. Una persona se puede convertir en una obra de arte porque el artista la está señalando y le está poniendo la firma. ¿A qué vamos con esto? Que estos grandes relatos del arte, de las bellas artes, se vuelven a poner en duda. Y aparecen múltiples expresiones de arte. Habían iniciado con las vanguardias a principios del siglo XX y a partir de la década del 60, una nueva explosión, una nueva diversificación, una nueva fragmentación del arte. ¿Cómo vamos hasta acá, Aguada? ¿Me pudiste escuchar? Bien. Por parte se me traba. ¿Alguna duda quedó? ¿Algo que quieras volver sobre el tema? ¿Algo que no se haya entendido, que quieras preguntarme ahora? Ok. El video se va a... El video lo voy a subir y se va a escuchar bien. ¿Sí? Un segundito, vamos a dejar de compartir. Así que quiero que volvamos acá. Rápidamente al trabajo práctico número 2. El trabajo práctico número 2 lo que te está pidiendo es buscar un artista objetual contemporáneo. ¿Qué quiere decir un artista objetual? Un artista que trabaje con objetos. O sea, que no pinte cuadros, que no haga esculturas con los materiales tradicionales, que trabaje con objetos, que transforme ese objeto, que pase de lo útil a lo inútil, y que le dé un nuevo sentido estético. Por ejemplo, exacto. Ese es un claro ejemplo de arte objetual. Otro ejemplo de arte objetual es el de la Venus de Milo, de Pistoletto, que es la que veíamos recién. Pistoletto, acá. Para que no te la puedo mostrar. La Venus de los trapos. Que trabaja Pistoletto toma esta escultura, pero le da otro sentido con elementos, con objetos. En este caso es ropa. ¿Sí? El de acá abajo a la izquierda, la fuente, es otro artista objetual, pero es anterior, este no cuenta. Esto, bueno, fue una broma de los lentes, pero trabajar con objetos, a eso apunta el artista objetual. Bueno, después, una vez que vos ya identificaste un artista objetual, que es a partir de la década del 60, contextualizar la vida y obra de ese artista, ejemplificando con algunas de las obras más reconocidas, y poniéndolo en relación con la posmodernidad. O sea, tenés que vincular de qué manera esta cuestión de la fragmentación de los grandes relatos podés encontrarla en la obra de ese artista. En esta idea de pequeños relatos, de fragmentación, de pérdida de la materialidad. Buscá, en alguna de las clases ya habíamos charlado sobre el paradigma estético contemporáneo. 3. Dice, analizar la producción del artista con las categorías planteadas. Cuando hablamos de producción, nos referimos a cuál es su propuesta artística. Entonces, vos podés hablar de paradigma estético, podés hablar de objeto artístico, del rol del espectador, de postproducción y postautonomía, y podés buscar ejemplos. Podés buscar alguna obra que sirva de ejemplo para mostrar cómo él hace la postproducción de algo que ya había sido producido antes y lo resignifica. Y el último punto ya es una posición tuya, una breve crítica artística sobre la obra.
¿Qué opinás vos con respecto a su producción artística? ¿Alguna duda con esto, Guada? Bien, bárbaro. Perfecto. Así que vamos a dejar de grabar.